Me avisan cuando ya tengan. Diferente, un poquito diferente para descansar un poquito de estándares, requisitos y esto, porque a veces es mucha la información y se siente a veces como muy tosigado de tanta información. Pero bueno, vamos a ver hoy un módulo interesante que es un complemento importante también para nuestro curso. Igual también lo requiere el operador económico autorizado que gestionemos este riesgo de lavado de activos. Entonces, hoy hablaremos de este tema. Como siempre, estos temas son bastante largos, hay mucho por conversar. De pronto, en este corto tiempo no alcanzamos a profundizar tanto. Se trata precisamente de dejar la inquietud también de quieran profundizar más al respecto. Aquí estamos dictando también un curso paralelo en este tema precisamente de gestión de lavado de prevención de lavado de activos para los que se retan también a ser consultores, auditores, oficiales de cumplimiento, que es importante hoy, que ya se puede hacer como externos también. Entonces, pero bueno, vamos a hablar de este tema en este espacio que tenemos hoy. También bienvenidos todos los comentarios, los aportes que tengan algunos. De pronto alguien aquí se ha desempeñado como oficial de cumplimiento o bueno, conoce un poco más del tema, de pronto es experto en esto, bienvenido y nos pueda apoyar también en este tema. Así que el conocimiento, como siempre lo hemos dicho, lo construimos entre todos también y será importante los aportes. Este tema, muy de moda, muy complejo también, especialmente de combatir, es un delito transnacional. Vemos la afectación de los países, la afectación en la economía, en la sociedad, en fin, lo vemos permanentemente en los medios de comunicación, empresas que se ven vinculadas, se ven afectadas por acción o por omisión, en fin, es un tema bien complejo de tratar y sobre todo de sancionar, de investigar y sancionar. Entonces, veamos entonces un poco de esto. Entonces, empezaríamos por entender entonces qué es el lavado de activos y como concepto, como definición, de acuerdo a lo que está determinado en las normas, nos dice entonces que es un proceso mediante el cual las organizaciones criminales buscan dar apariencia de legalidad de esos recursos generados por actividades ilícitas. Actividades ilícitas, pues ya sabemos que cualquier actividad ilícita donde provengan esos dineros que vengan aquí a la economía formal es darle esa apariencia de legalidad y hacerlos que parezca limpio. Esa ha sido la tarea de muchas organizaciones criminales, narcotráfico, contrabando, tráfico de personas, toda la minería ilegal, etcétera, etcétera, lo que llamamos delitos conexos. Y han traído esos grandes capitales, producto de esas actividades ilícitas, a la economía formal en los países. Y han hecho y han cometido ese delito de lavado de activos. Vimos entonces también, inclusive por allí, ¿te acuerdan? Hace unos años vimos que inclusive por el puerto de Buenaventura, eso salió en medios de comunicación, se encontró un contenedor lleno de dólares. Uno, de quién sabe cuántos entraría, ¿no? De dólares, imagínense el impacto que eso genera a la economía. ¿Cuánto trae un contenedor lleno de dólares? Es la pregunta, ¿no? Yo no entiendo cuánto. Eso creo que no cabía ni en las calculadoras sumar eso. Entonces, eso ha sido un flagelo muy grave para nuestro país. Bueno, para cualquier país, cualquier economía,
eso genera unos impactos tremendos. Entonces, lo vemos en la vida diaria, en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Vemos también entonces cómo se ven involucrados, y esto lo tomé de medios abiertos, es decir, todo lo que está ahí en las redes, cualquiera lo podría colocar ahí en Google y ahí sale todo esto, ¿verdad? Esto no es un secreto, ni es información que está inventada, no, ahí está. Cómo personajes, empresas, eh, se han visto vinculados allí, ya sea por acción o por omisión, o simplemente porque fue un rumor y los medios de comunicación, pues pero ya con ese solo hecho nomás de salir a un medio de comunicación, ya hay una sanción. Así después no sea culpable en la investigación, finalmente pasan los meses, los años y finalmente hay un fallo por parte de un juez, puede decir que no fue culpable. Pero ya con el solo hecho de haber salido a los medios de comunicación, ya le impactó su imagen bastante fuerte a esa empresa o a esa persona que se vio vinculada allí, ¿verdad? Entonces, mire todos esos impactos que eso genera. Empresas, empresas que a veces tienen que cerrar inclusive sus empresas porque esto fue tan fuerte que no soportaron y era mejor tomar la decisión de cancelar esa razón social e iniciar con otras. ¿Cuánto perdió esa empresa ahí? ¿Cuántos años de esfuerzo, a veces generaciones enteras de esfuerzo? Y en un solo evento se puede presentar, puede acabar con la imagen de esa empresa, inclusive cerrar esa empresa. Así que el impacto es muy fuerte, este flagelo. Y entonces, haciendo un poco de historia respecto de este delito o este comportamiento, pues esto viene casi que consigo con la historia del ser humano, ¿no? Por allá inclusive en la Biblia se habla de eso, de esa época de los tributos y los impuestos y que fueron mal manejados y que, bueno, había también desde esa época corrupción. En fin, esto es un comportamiento inherente a la historia del ser humano. Y, y por supuesto que lo vemos ahora inclusive con mayor frecuencia, inclusive. Entonces, una pregunta que me hice en algún momento, ¿por qué le dicen lavar dinero? Y me encontré con la historia y a través de esas lecturas que hice por allí, decía que se llama así lavado porque en aquellas épocas, especialmente en Estados Unidos, esos dineros provenientes de actividades ilícitas, en entonces el contrabando de los licores, el tabaco, todo ese tipo de historia que conocemos, esos dineros eran invertidos en lavanderías de ropa para las personas, lavanderías de autos y demás. Y por eso se quedó el nombre, lavado de activos. Bueno, para un poco de historia, ¿verdad? A ver si me pasa esto. Ok. Y bueno, y en Colombia, pues ni se diga, ¿no? En Colombia venimos de una historia que todos conocemos y todo ese dinero que se hizo con el narcotráfico, se ha venido haciendo de todas esas actividades ilícitas, pues se ha visto, eh, hemos visto que se utiliza ese dinero pues en las diferentes actividades de la vida de las personas, de las empresas, de los gobiernos inclusive, y aparecen esos grandes capitales por allí con las consecuencias que eso trae. Y pues ya conocemos nuestra historia, ¿verdad? No es necesario profundizar tanto porque eso lo vemos día a día en nuestra vida cotidiana, en las empresas, en los gobiernos, en la corrupción, en la economía, en fin, una historia compleja, ¿verdad? Es más, aún por allá en esta época se vio con frecuencia esto de la ventanilla siniestra, ¿se acuerdan ustedes? Eh, que inclusive el Banco de la República se prestó, claro, no, en ese entonces no era ilegal, por supuesto, seguramente no está reglamentado, no está regulado por las normas así,
el Banco de la República se descambiaban los dólares provenientes de las actividades ilícitas y le llamaron en ese entonces la famosa ventanilla siniestra del Banco de la República. Ahí está en las redes, ahí pueden ahondar un poco en esa historia, ¿verdad? Entonces, en Colombia pues se ha visto todo este tipo de situaciones desafortunadas también. Y entonces los impactos, las consecuencias que ese delito, esos dineros generan, ¿verdad? La inflación, la economía de los países donde se incluyen o se insertan esos dineros en la economía de los países, de las sociedades, pues eso genera un producto inflacionario fuerte. Ni qué se diga entonces de la pérdida de la imagen, ¿verdad? De una empresa, de las personas, de los países. Y un ejemplo es cuando, por ejemplo, una empresa o una persona es incluida en esta famosa lista Clinton, que precisamente se creó esa lista allí, y la llamaron lista Clinton porque eso fue promovida allí por el presidente Clinton en esa época. Entonces, se incluyen allí todos esos lavadores de dinero del mundo. Y hemos visto cuántas personas de nuestro entorno, de nuestro país, de nuestra sociedad y empresas han sido publicadas allí en esa lista. Casi que esa empresa que está allí, ya sea porque sí realmente estaba vinculada, podría haber sido que no, puede ser también por complicidad o por omisión de sus controles, qué sé yo. Inclusive personas que hemos visto allí que han sido al final del ejercicio, al final de la investigación, declaradas inocentes, pero ya estuvieron vinculadas allí. O sea, ya la sanción más fuerte ya la pagaron, que fue en su imagen. Y empresas que se han visto allí vinculadas y han tenido que cerrar sus negocios porque ha sido tan fuerte. Entonces, consecuencias muchas. La pérdida de los servicios, el acceso a los servicios financieros, por ejemplo. ¿Quién le quiere prestar a una empresa o a una persona que está vinculada con esto? Lo primero que hacen las empresas, los bancos, es pues pasar por allí un momentico por esa lista y ver si con quién estoy negociando. Y eso es lo que deberíamos hacer todos. Por lo menos averiguar con qué vamos a negociar. La pérdida de relaciones comerciales entre países, en fin, todo ese deterioro de instituciones democráticas, de la imagen, de la confianza, las sanciones que también pueden ocurrir, penales, administrativas, laborales, patrimoniales. Por allí se van los recursos de las empresas también por una investigación, por ese delito. Por supuesto que eso genera también otros delitos y fortalece la criminalidad. A veces, y como decía anteriormente, empresas que han tenido que cerrar inclusive porque se les presentó esa situación. Y hoy muy fuerte también en Colombia, bueno, uno quisiera que fuera más, por supuesto, la famosa extinción de dominio, porque está dicho en las normas, en las leyes, que cualquier bien, cualquier activo que esté vinculado con estos delitos puede ser objeto de extinción de dominio. Entonces, mire todas esas consecuencias tan duras, tan fuertes que le puede pasar a una empresa, a una persona, por el hecho de estar vinculado allí con este delito. Entonces, existen organismos internacionales que son quienes lideran, ayudan, cooperan. Son grupos de países que se agremian, digo yo, se asocian en diferentes organizaciones como estas para hacerle frente a ese delito, a cooperarse en la investigación, en el aporte de pruebas, en capacitación, en experiencia, en buenas prácticas, etcétera. Y tenemos estas que las escuchamos a veces por allí. La famosa Grupo de Acción Financiera Internacional. Hay muchas otras, por supuesto, pero las más conocidas en nuestro ámbito es estas. Grupo de Acción Financiera Internacional, el GAFILAT, Grupo de Acción Financiera Latinoamericana, Grupo de Acción Financiera Suramericana. Repito, organizaciones, agremiaciones de países que se unen precisamente en un
solo propósito, en un solo frente, que es combatir este delito. Entonces Colombia, por supuesto, como hace parte de estos grupos y es un país que coopera, que ayuda en ese frente también. Y lo vemos con mucha frecuencia también apoyando a otros países, especialmente en capacitación, en entrenamiento de las personas, de los funcionarios, de las autoridades de otros países. Colombia es muy reconocida en eso, inclusive para ayudar a otros países en eso. Y de allí salen entonces, de este famoso GAFIS, nacen las famosas 40 recomendaciones para la prevención del lavado de activos, 40 recomendaciones para esta de prevención del lavado de activos y la prevención del tráfico de armas. Y estas recomendaciones que salen allí precisamente que ha sido donde se recogió todas esas buenas prácticas en los países, toda esa información ha sido procesada y sale como producto de allí, de sus análisis, unas recomendaciones para los países, para la sociedad, para las empresas. Respecto a esto, ¿qué hacen entonces en los países? Pues se acogen también, se valen también de esto, se apoyan allí y traen esas recomendaciones para aplicarlas aquí en nuestro país, por ejemplo, a través de las normas, las resoluciones, los decretos. Entonces los países van trayendo eso como experiencia, como lecciones aprendidas para ayudar aquí también a fortalecer su acción, especialmente en los organismos de control, autoridades, para poder combatir con mayor eficacia este delito. Ustedes han visto por allí tal vez estas siglas, ¿verdad? Han visto como estas, y a veces como que uno como que se confunde con esto. ¿Esto para qué será? ¿Por qué tantas siglas de estas? Y todas se refieren para lo mismo, todas sirven para lo mismo. Después de hacer un análisis de todo esto, por supuesto, pues uno ve que todas sirven para prevenir lavado de activos. Simplemente que se han dado diferentes nombres a través de las diferentes superintendencias que hay en Colombia, superintendencias para todo, superintendencia financiera, superintendencia del comercio, superintendencia de vigilancia y seguridad privada, etcétera, etcétera. Entonces se han creado estos sistemas. Por allá se inició el famoso sistema para la prevención del lavado de activos. Fue como los primeros que conocimos por allí. Después se creó el famoso SARLAF, el sistema de administración del riesgo de lavado de activos, financiamiento del terrorismo, y los que aplican este SARLAF más que otros es el sector financiero. Por eso todavía hay como ese mito de que el lavado de activos se da solamente en el ámbito del sector financiero, y inclusive en las empresas. Cuando uno habla de lavado de activos y de una vez se direcciona la atención como allá a la parte financiera, ¿verdad? Porque allí se supone que es donde se identifica con mayor efectividad, con mayor rapidez, una posible lavado de activos. No es tan así, vamos a verlo más adelante. Entonces, el SARLAF lo aplica el sector financiero y otras organizaciones, otras agremiaciones, otras superintendencias, que es mandatorio para casi la totalidad de las empresas en Colombia y algunos profesionales, la obligación de identificar y reportar o implementar un sistema de estos. Luego apareció entonces el CIPLAF. Ya le dijeron fue Sistema Integral para la Gestión de Riesgo y fueron dando como mejoras, digo yo. Ya aquí hablan es de la integralidad entonces, ¿cierto? Ya por aquí hablaban era de la administración del riesgo. Y entonces, ahora salió recientemente, en diciembre del año pasado, para la Superintendencia de Sociedades, o sea, a quienes regula la Superintendencia de Sociedades, nace el sistema de autocontrol del riesgo y gestión del riesgo integral de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. Entonces, va mutando, va evolucionando esta figura. Aún todavía
superintendencias conservan esta figura a través de sus normas. Para la superintendencia de sociedades, entonces dijo, yo lo llamaré SAGRILAF y le hago una mejora, autocontrol, autogestión en las organizaciones. Eso sale el año pasado, el 24 de diciembre del año pasado, nace entonces esa figura y es aplicable a las empresas que regula la superintendencia de sociedades, con algunas diferencias de los demás que ahora vamos a hablar. Entonces quería hacer la claridad de esto, para que cuando encuentren por allí esas siglas y esto ya sepan por qué razón y cómo funciona esto. Ok. Entonces tenemos en Colombia todos los que llamamos los sujetos obligados. Sujetos obligados en el ámbito, en el contexto del lavado de activos es las entidades, las empresas, los profesionales que están en la obligación de identificar y reportar operaciones sospechosas a la UIAF. Ahora vamos a ver un poquito de eso. Casi que en la mayoría de los casos, la mayoría de las empresas están obligadas. Cuando digo están obligadas es un término muy fuerte, pero es que así lo dicen las normas. Entonces es una obligación, no es si quiero hacerlo, es una obligación, porque es una norma y si no es sancionable. ¿De acuerdo? Y hay algunas que todavía en Colombia no están obligadas, por ejemplo, la industria y comercio, que tengan, bueno, superservicios, algunas muy pocas realmente que no tengan la obligación de implementar un sistema cualquiera de los anteriores. Pero sí, a veces les dicen, si no está obligado para implementar el sistema como tal, sí está obligado en algunos casos para identificar y reportar solamente. ¿De acuerdo? Entonces, hace ya muchos años, bueno, los que ya somos un poquito más avanzados, sabemos que en aquellas épocas, me refiero por allá a la década de los 80, cuando el furor del narcotráfico y todo esto que era una cosa muy compleja, los empresarios de ese entonces decían, no, pero yo con tal de que a mí me paguen mis productos, mis servicios y los venda bien, me los paguen de contado y me paguen a unas buenas tarifas y venda bastante, pues a mí no me interesa que ese plata sea de narcotráfico, por allá de lo ilegal, eso no es mi problema, decían algunos. Y como no había una obligación legal de que, la obligación de reportar, de identificar y reportar, pues ahí muchas empresas se beneficiaron inclusive de ese flagelo. Y poco a poco, entonces, a través de esas recomendaciones que les hablo avanzó entonces la legislación en Colombia y se fue fortaleciendo eso, entonces ahora vemos que casi todas las empresas en Colombia, o mejor dicho, desde la Constitución Nacional dice que cualquier ciudadano que se tenga conocimiento de un delito está en la obligación de reportar eso a las autoridades. Lo que pasa es que no lo hacemos y omitimos seguramente eso, pero el momento que se presenta una investigación y se determine que tenía conocimiento y de ese delito o estaba presente allí en un delito y no reporté a las autoridades, entonces podría ser sancionado. Eso dice la Constitución, ¿verdad? Entonces, pero aquí a través de la legislación respecto del lavado de activos, se vino fortaleciendo las normas y llegándole a la mayoría de las empresas a implementarles esa responsabilidad, esa obligación de identificar en sus operaciones, en su cumplimiento de su objeto social, identificar esa posible operación sospechosa de lavado de activos y que hace reportada a la autoridad. Entonces, se vino reforzando eso, ¿verdad? Se vino fortaleciendo esa alianza entre la empresa privada y la autoridad. Y entonces allí también le aplica esta metodología que ya vimos allí, nuestra clase de gestión de riesgos, también sería una buena práctica para gestionar el riesgo de lavado de activos. Podríamos aplicar esta guía también para ese efecto. Allí decíamos en nuestra capacitación que pues, a través de esa metodología se puede gestionar cualquier tipo de riesgos. Y bien podría entonces valernos de esa metodología para hacerlo. Entonces, en Colombia se crea la UIAF, la Unidad de Información y Análisis Financiero.
que depende del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Se crea pues por allí, a través de la ley 526, se le entregan unas responsabilidades que debe cumplir en el liderazgo, en el fortalecimiento, en la investigación, en aportar la información para las autoridades, en fin. Y entonces le dio unas facultades, por ejemplo estas, de fortalecer las tecnologías de la información. ¿Para qué? Para la búsqueda y el procesamiento de la información que le llega por todos los medios y también de los sujetos obligados, como decíamos ahora, procesar toda esa información, iniciar investigaciones, verificar, tener todo eso y obtener la evidencia, aportar a la autoridad competente y poder facilitar, por ejemplo, un juzgamiento o una sanción. Entonces, hoy se ha fortalecido bastante esto de las tecnologías de información. Está tan parametrizado, eso está muy, cruzan tanta información por allí y permiten a través de esos algoritmos parametrizar, segmentar y poder hacer un cruce de toda esa información hoy a través de la famosa Big Data. Son millones de datos, muchos millones de trillones de datos que procesan en cortos minutos y toman algunas decisiones. Entonces, esa es una facultad que tiene la UIAF. Fortalecer, por supuesto, la inteligencia económica y financiera del país, la inteligencia estratégica, lo que llamamos hoy, aumentar el nivel de satisfacción de los grupos de interés, es decir, responderle a quienes, a la sociedad, a las autoridades, a los organismos internacionales de su gestión respecto de ese delito. Y por supuesto mejorar continuamente la eficacia a través de los sistemas establecidos de calidad y demás para ver que esto cada vez es más, se fortalece y da mejores resultados. Dentro de sus funciones, obviamente, también está entonces la detección, la prevención y la detección. Lo que sería deseable es que sea muy preventiva. Antes que no fuera necesario inclusive sancionar a las personas o a las entidades. La función principal ojalá fuera preventiva totalmente, pero obvio que es necesario, si es la mayoría de los casos, iniciar investigaciones, por supuesto, y llegar a través de del debido proceso a un juzgamiento, por ejemplo, de esas conductas. Debemos comunicar, pues obviamente, a los grupos de interés y especialmente aportar información, evidencias, por ejemplo, para la extinción de dominio, una figura muy importante que se ha fortalecido bastante en los últimos años. Falta aún más, por supuesto, mucho más, pero se ha venido con frecuencia conociendo cuántas que se extinguen, el Estado toma posesión de esos bienes y bueno, todo lo que conocemos, ¿verdad? También le permite a esa entidad celebrar convenios de cooperación nacionales e internacionales. Tiene esa facultad también de hacer eso con las demás organizaciones internacionales, hacer seguimiento en el extranjero a los capitales también, de los nacionales. Y bueno, qué persona que esté vinculada, por supuesto, tiene también esas facultades. Participar en la formulación de las políticas. Aquí es donde se empiezan a gestar, digamos, a incubar las políticas, los decretos, toda esa reglamentación, pues aquí es donde empieza a hacerse los primeros, digamos, la proyección de las leyes para llevarlas obviamente al Congreso y demás. Sistematizar y analizar información, dijimos que esto es una fortaleza muy importante. Pues también llevar entonces a consideración de las normas de los legisladores los nuevos actores o los nuevos sectores que puedan ser sujetos obligados, como lo decíamos anteriormente. La última que salió hace un par de años tal vez, los sujetos obligados que están agremiados o están regulados por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada. Salió esa circular y ahora esos gremios, esas empresas que regula esa superintendencia están en la obligación de implementar un CIPLAF
y, por supuesto, con todos los componentes, dentro de ellos, la identificación y el reporte de operación sospechosa. Y lo mismo, solicitar información, puede solicitar información a cualquier entidad pública o privada para que coopere con, obviamente, con esos fines. Y le rendir los informes obviamente a la sociedad a través de los ministerios, a través de su superior jerárquico, en este caso el ministerio. Y pues por supuesto aportar las pruebas a las autoridades para iniciar investigaciones formales y llegar a una sanción. Entonces deberíamos entender también qué es una operación sospechosa de lavado de activos. Entonces, lo dicen así las normas textualmente, que es aquella operación que por su número, la cantidad, características, no se encuadra dentro de un sistema de prácticas normales del negocio, de una industria, de un sector determinado, y además que de acuerdo con los usos y costumbres de la actividad que se trate, no ha podido ser razonablemente justificada. Así lo dice textualmente las normas. Entonces, deberíamos entender todos en la organización, en la empresa, determinar entonces qué es una operación sospechosa dentro de mi negocio, dentro de mi proceso, de mi operación comercial, de mi gestión con proveedores, etcétera, con mis empleados. Debería entonces determinar este tipo de condiciones o qué es una operación sospechosa dentro de mi organización para poder identificar primero, tener la facilidad, los criterios para identificar y poder reportar. Y entonces, ¿en dónde encontramos eso? Lo mismo que hablamos allá, la gestión de riesgos. Pues, Una pregunta. Señora, adelante, Sandra. Una pregunta. Si un empleado estuviese ejerciendo esta práctica, pero digamos como persona natural y en menor cuantía, ahí dice que de pronto cantidades exageradas, pero digamos si es en menor cuantía, pero más sucesivas, ¿sí me entiendes? De pronto no una con bastante cantidad, sino varias en menor cantidad. ¿Eso es posible? Claro, claro, Sandra, es lo que se llama, lo que llaman en el argot de ese comportamiento se llama el pitufeo, ¿no? Es decir, pasar por mi cuenta, por ejemplo, mi cuenta bancaria, prestarme por mi cuenta bancaria para que me consignen diariamente 20,000 pesos. Pues no es una cantidad exagerada, pero sumado eso, o varias consignaciones en el día, sume eso entre el mes, ¿cuánto le da? Y eso lo utilizan los lavadores de activos, precisamente utilizan muchas personas para que presten sus cuentas, para que presten y poder lavar allí, o en el comercio, en los productos que dan en la calle, cantidades muy pequeñas que ojalá pasen desapercibidas, digamos, para los controles de las autoridades. Esa es una modalidad, una de tantas modalidades, pero si se descubre, si se identifica y en la empresa se parametriza eso o alguien se da cuenta en un proveedor, en un cliente de esa situación dentro de mis operaciones, dentro de mi contexto de la empresa, pues yo tengo que identificar eso y reportar. Para eso se necesita entonces establecer los criterios para saber qué es una operación sospechosa entonces. Ok. Gracias. Entonces, ¿en dónde encontramos esos riesgos? También, como decíamos allá en la gestión de riesgos, contexto interno de las organizaciones, en todo este tipo de situaciones que podría ser por la vulnerabilidad, por la deficiencia en los controles, en la cultura de la organización, en la debilidad en la información, por ejemplo, en la debilidad, por ejemplo, en establecer los procedimientos, las directrices, las políticas, los códigos de ética. No está bien regulado eso, no está bien controlado y allí podríamos nosotros inclusive estar facilitando, puede ser no en forma consciente, pero sí por una debilidad en los controles podríamos facilitar ese delito, ¿verdad? Y lo mismo en el contexto externo, así como hablamos allá para la gestión de riesgo, exactamente. ¿En dónde encontrar? ¿Dónde proviene eso? Pues
pues básicamente viene también entonces de mis clientes, mis proveedores. Por ejemplo, por eso nos dicen que tengamos que conocer y sepamos con quién negociamos, identificar y poder detectar y poder en la empresa entonces parametrizar esas operaciones, con esas frecuencias, esas cantidades de dinero, de transacciones o número de operaciones y determinar entonces cuál sería cómo sería poder detectar una actividad, una operación sospechosa de lavado de activos en ese contexto de mi empresa. Lo importante, lo fundamental que es entonces determinar eso. Para este cliente, que es un cliente que me compra, me venía comprando 2 veces al mes. Ahora me compra 20 veces al mes y me paga de contado, ya no, inclusive por anticipado, ya ni siquiera me pide rebaja porque algo está pasando, ¿verdad? Habría que averiguar eso. ¿Por qué está vendiendo tanto? ¿Por qué está en esas condiciones? Etcétera. Y muchas otras cosas que podríamos identificar. Por eso es necesario en las empresas entonces determinar ese tipo de situaciones. Cuando ocurra esta situación y se salga de estos parámetros que tengo establecido en mis procedimientos, entonces considérelo como una actividad sospechosa, evalúe esa información, averigüe un poco más y si determina que finalmente no es justificable eso, pues repórtelo a la autoridad. Es lo que sería lo correcto, ¿verdad? Y entonces hablamos del famoso reporte de operación sospechosa. El reporte de operación sospechosa, así está dicho en las normas, protege muy bien a esa persona, a ese oficial de cumplimiento, a esa empresa que reporta a la autoridad. Una primera condición que está determinado así en las normas es que no es una denuncia formal. O sea, yo puedo reportar, doy información, yo consideré que es una operación sospechosa, de acuerdo a los parámetros que hicimos en la empresa, de acuerdo a los criterios que establecimos, esta es una operación sospechosa, yo le doy esa información a la autoridad y usted verá qué hace con ella. Punto. Ya él verá si hace una investigación, si averigua más, si verifica lo que yo le dije, si ese ya es un asunto de la autoridad. Yo simplemente cumplo mi deber, mi obligación de contarle a usted que eso puede estar ocurriendo. Y hasta ahí. Entonces no es una denuncia formal. Tampoco es un testimonio para una investigación formal, ¿cierto? No tiene esa formalidad. Por supuesto, tampoco es una prueba judicial. No me va a exigir la autoridad que eso que dije, esa denuncia que hice, lleve soportes y pruebas y me llamen por allí a dar un testimonio o me llamen a una declaración. No, no está protegido precisamente es para facilitar y dar la tranquilidad, la confianza de que el quien identifique me reporte y yo no lo molesto más. Así está dicho en las normas. Entonces, una protección que tiene precisamente para facilitar y estimular a las empresas, a los sujetos obligados a que me cuenten, me reporten. ¿De acuerdo? Y entonces hay diferentes reportes, a veces son mensuales, a veces son trimestrales, operaciones de diferentes tipos. Están dicho en la norma, no alcanzamos a profundizar acá, pero quien tenga quiera profundizar ahí, bastaría solamente con ir allí a la UIAF y encontrar toda esa información, todas esas resoluciones y a través de la superintendencia, está todo eso simplemente y podríamos encontrar allí todos estos parámetros que están definidos. Tampoco genera un tipo de responsabilidad, ningún tipo de responsabilidad frente a esa investigación, por supuesto que no, es otra condición. Pues tampoco, pues obviamente no está bajo la figura de juramento esa información. Entonces, estas son las formalidades que tienen las normas establecidas para ese reporte de esa información, la operación sospechosa. Ok. Entonces, allí tiene unas formalidades. En la página de la UIAF, ahí está, entonces el famoso CIREL, el sistema informático que le dice entonces el reporte en línea, ¿cierto? Sistema informático, reporte en línea. ¿Cómo hacerlo? Pues ahí está un paso a paso. Una solicitud, solicitar un código, llenar un formulario, y con el código solicitar el usuario, otro formulario de asignación de usuario, verifican la información,
hay una aceptación o rechazo dependiendo de todo esto atrás, hay una verificación diferente, otra verificación, por supuesto, y finalmente le entregan una contraseña a ese oficial de cumplimiento, que es quien debe hacer esos reportes en representación de la empresa. Y pues obviamente, si hace el reporte y si le puede facilitar más información, juntar alguna cosa, pues bienvenido. Ese es como el proceso para establecer esa comunicación con ese software, con esa plataforma, para poder y reportar esa operación sospechosa. Los que hemos sido oficiales de cumplimiento sabemos que esto es bastante riguroso, la confidencialidad del que reporta, ¿no? Entonces, hace uno los reportes y la plataforma le da un código, una verificación, un número de recibido, y con ese número, con esas contraseñas que uno se identifica. Y con eso ya entonces cumple esa formalidad. Y le da una evidencia. La plataforma le envía un reporte de recibido con una constancia de que cumplió con su reporte tal cual como dice la norma que lo regule para esa empresa. Y conserva uno esa evidencia de reportes para, en caso de alguna investigación, alguna verificación, para su trazabilidad, para sus controles en la empresa, entonces conserva uno ese documento que le da la plataforma. No dice qué reportó ni qué información dio, no le dice eso, simplemente usted hizo el reporte, no más. Y con eso protege la información, protege la identidad inclusive del que reporta. Y entonces está la figura del oficial de cumplimiento en la organización, que debe cumplir algunas condiciones especiales, debe tener algunas condiciones especiales. Entonces, debe ser un funcionario de alto nivel, no puede ser el último de la fila. Una persona que tenga la capacidad de liderar, de asistir, de asesorar y acompañar la gestión en toda la organización, ¿verdad? No puede ser cualquier persona, tener una condición. Además, sus condiciones éticas, morales, de principios, de valores, debe estar muy bien reforzada, porque es el personaje que voy a nombrar en la organización que me ayuda a contener semejante situación, semejante delito que puede ocurrir. Y si coloco una persona, obviamente no puedo colocar, como decimos en Colombia, colocar el ratón a cuidar del queso, porque si no se me complica el asunto. Tengo que poner la persona más ética, más honesta posible, para que me ayude a controlar, porque si no, imagínate cómo sería. Entonces, es una persona que tenga esas condiciones como mínimo, que tenga obviamente poder de decisión, un nivel de autoridad importante, porque va a regular y va a pedir cuentas a todos los procesos de la organización, ¿verdad? Que todos le van a reportar a ese oficial de cumplimiento, entonces tiene que tener la capacidad de liderar todo esto, ¿verdad? Debe tener esas condiciones como mínimo. Pues una capacidad, una comunicación abierta, directa, una comunicación fluida con todas las personas, los procesos, porque va a recopilar información allí. Dice otra condición, que no debe pertenecer a los órganos de control, no puede ser parte de la auditoría, no puede ser parte de esos organismos de control que se crean en las empresas. Una persona más independiente posible y que ojalá reporte solamente a la alta dirección, al máximo órgano social de la empresa. En algunas empresas es la asamblea de socios, la asamblea de accionistas, en otras organizaciones son la asamblea de agremiados, por ejemplo. Entonces, este oficial de cumplimiento debería reportarle a ese máximo órgano social de la empresa, inclusive por encima de la gerencia, del representante legal. ¿Por qué? Porque es que por aquí también se puede presentar, a veces se presentan ese tipo de conflicto de intereses, se presentan situaciones. Entonces, así lo dicen las normas, debe reportar al máximo órgano social. Dice que, dice a veces que en algunas normas dice que debe ser directo de la empresa. Hoy está la posibilidad de que sea un externo, y esa posibilidad se abrió a través de las resoluciones la Superintendencia de Sociedades, que creó el famoso SAGRILAB y que está con un plazo de vencimiento para su cumplimiento. Entonces dijo que lo puede hacer también un externo,
Entonces aquí se abrió una posibilidad también para los profesionales que prestan consultoría, asesoría, también pueden representar a la empresa y hacer cumplir el rol de oficial de cumplimiento desde un externo. Antes no era permitido, tenía que ser mandatorio una persona que era parte de la nómina de la empresa. Repito, pero eso es para las empresas que regula la Superintendencia de Sociedades hasta ahora, digo yo, porque seguramente esto va a ser replicado a las demás, pero por lo menos ya se abrió la posibilidad de que sea un externo también. Entonces, algunas funciones específicas. Tiene que participar, obviamente, en la construcción de los procedimientos, el diseño de políticas, de la dirección, de implementación de auditoría, verificación de cumplimiento, el monitoreo permanente del CIPLAF, SARLAF o SAGRILAF, que le corresponda. Es el responsable directo en la organización que reporte al máximo órgano social y a la autoridad. Es el puente, entonces, el representante de esa organización ante la autoridad también. Por supuesto que debe tomar decisiones, conocimientos, sobre todo, dice los requisitos también que deba tener conocimientos en la materia de administración de riesgos, así dice la palabra. Yo siempre hago este énfasis, para mí no tanto es gestión, ¿verdad? Eso lo hablamos allá inclusive en el módulo de gestión de riesgos, pero aquí le dice que tenga conocimiento suficiente en la administración de riesgos. Entonces, un oficial de cumplimiento, y aquí también damos ese curso para oficiales de cumplimiento, entonces lo preparamos también en gestión de riesgos para que tenga esos conocimientos mínimos, básicos por lo menos. Contar con el apoyo de un equipo de trabajo humano y técnico. Eso es fundamental para que este personaje pueda cumplir efectivamente con su gestión. Pues hay que apoyarlo, hay que darle los recursos, hay que apoyarlo en las decisiones, hay que apoyarlo con la capacitación, con los recursos tecnológicos para poder procesar, para poder capturar información de buena fuente, procesarla y tomar una decisión. Si no apoyamos, y especialmente desde la alta dirección, a este personaje, pues su actividad, su gestión va a ser limitada y podría ser inclusive intencionalmente. Algunas empresas lo hacen precisamente para que no tenga tiempo de averiguar mucho y no tenga que reportar. Podría ser. No pertenecer a los órganos de administración, ya dijimos. Y para los que van a ser oficiales de cumplimiento externos, que no represente a más de 10 empresas. Yo digo que este numeral es muy, muy alto, porque imagínense si ese personaje representa a 9 empresas. Eso es un trabajo muy grande, muy amplio, muy fuerte, que para responderle a 9 empresas, yo lo pensaría que darle esa responsabilidad a una persona que represente muchas empresas. Y obviamente que tenga por allí, que tenga muy claro esos conflictos de intereses y que no tenga esos conflictos de intereses, digo yo, porque si voy a representar a varias empresas del sector que son mi competencia y que voy a entregar la información sensible de mi negocio, pues yo lo analizaría. Y allí es donde está, entonces, en el momento de seleccionar ese personaje, yo le diría, no, yo mi información no se la doy a usted porque pues usted también representa mi competencia y no puede ser, por ejemplo. Entonces, o que sea miembro de la junta directiva o que sea miembro de no sé qué, no podría ser. Entonces, esa necesidad de identificar entonces ese conflicto conflicto de intereses, pues sería un asunto a considerar, ¿verdad? Que no puedo, estaría impedimento para eso. En fin, ese son condiciones. Y entonces hay otro aspecto importante en esto que se llama la famosa debida diligencia. Y lo vemos con frecuencia, esa terminología allí, en normas. Para entender un poco eso, ¿qué es la debida diligencia? La debida diligencia dice así textualmente también, dice que es el proceso mediante el cual se investiga a una persona, a una empresa, antes de firmar un contrato o un acuerdo económico, ¿verdad? Entonces, cuando escuchemos debida diligencia, ok, es que hay que investigar primero. Bueno, hay que conocer entonces con quién voy a negociar, con quién voy a tener una relación comercial, con quién voy a firmar mi contrato, quién va a ser mi cliente, quién va a ser mi proveedor.
hacer una correcta debida diligencia para empezar bien un proceso. No sea que vaya el negocio por allí con quién sabe quién y vea en problemas después, se me afecta mi imagen y hasta mis recursos se vayan por ahí también, porque no hice una tarea juiciosa aquí en esta etapa de conocer a mi cliente, a mi proveedor. Entonces, lo básico que tenemos en las empresas, ¿cómo conozco entonces, cómo identifico yo a mi cliente, a mi proveedor? Pues empiezo por lo más básico, ¿verdad? Y aquí lo hemos hablado ya. Entonces, tener unos documentos por lo menos para saber con quién estoy hablando, con quién me voy a relacionar. Y este es un documento ya que podríamos empezar a analizar. Algunos malas prácticas en las organizaciones entonces determinan para poder iniciar entonces una negociación con mi cliente, digo malas porque no hacen la verificación, entreguen el Cámara de Comercio RUT y tal cosa y listo, adelante, pero no hacen la confrontación, la verificación de la información, no hacen lo mínimo para poder establecer que no esté por lo menos allí vinculado en algún delito, en alguna situación que me pueda afectar la imagen. Entonces, si empezamos por lo básico, tener información para verificar, para procesar, y esa tarea sería muy importante que la desarrollara, por ejemplo, un comercial, si yo lo determino dentro de mis procesos, un comercial sería el primer llamado a saber, a conocer, a estar en una capacitación de este tipo para poder facilitarle a esa persona que haga una correcta debida diligencia y conozca inicialmente a su cliente y le haga unas buenas verificaciones iniciales para poder continuar mi proceso de establecer una relación comercial. Aquí en esta Cámara de Comercio, por ejemplo, hay información valiosísima, importante, que si una persona, cuando tenga ese documento, hace una verificación y hace la verificación de antecedentes y encuentra posibles inconsistencias en la información o asuntos relevantes que yo deba analizar más, pues ahí encuentro situaciones que me llamen la atención y que me traigan de pronto a hacer un examen, examinar mejor esto y tomar una mejor decisión de negociar con esa persona o esa empresa, por ejemplo. Y verificar la autenticidad del documento, pues es una función importante, que es que ahora un Photoshop eso lo cambia en cuestión de minutos, ¿no? Y a los ojos eso no se ve si realmente es el documento fiable o no, es auténtico o no. Y entonces para eso tenemos hoy la verificación de antecedentes, que normalmente los encontramos por allí, en la verificación de listas restrictivas. Muchas plataformas, varias que prestan ese servicio, inclusive en cuestión de minutos, en cuestión de 3 minutos, 2 minutos, se verifica una persona, una empresa, un NID, una placa y un vehículo, etcétera, y me dice si algo por allí tiene de pronto en esos reportes que me alerten, que me digan y procesando esa información entonces pueda tomar una decisión lo más asertiva posible. En fin, por allá nuestro comportamiento fiscal, tributario, ¿cierto? Podría encontrar información para poder valorar, evaluar a ese posible cliente, posible proveedor, por ejemplo. Encuentro información en todas partes. Hoy, en estas redes, en las páginas web, todo eso, ahí hay información, hay cantidad de información. Entonces, valdría solamente hoy, valemos de esas herramientas que ya tenemos, que hoy casi que ya no hay nada oculto, todo está ya publicado. Por ejemplo, si yo entrase a verificar una página web de mi posible cliente, ahí encuentro información, encuentro videos, encuentro información de los productos, encuentro sus posibles clientes, encuentro la dirección, un correo electrónico, en fin, encuentro cantidad de cosas y puedo hacer un primer análisis de esa información y de pronto algunas pequeñas verificaciones, a ver si eso es verdad o no. Encuentro información, es lo que quiero decir. Para hacer una correcta, una buena, debida diligencia, hoy tenemos muchos medios a disposición y bastante información que podemos consultar, es lo que quiero decir. Entonces, eso traído a las buenas prácticas dentro de la organización, estableciéndolo en procedimientos, en criterios de evaluación, entonces me facilitaría y me daría más tranquilo, digo yo, para poder hacer negocios con esa persona, con ese cliente.
Y entonces a los empleados también, por supuesto, debería hacerles también unas averiguaciones, unas comprobaciones iniciales, por lo menos antes de contratarlo, antes de celebrar mi contrato. Sería, por ejemplo, identificar bien, saber si la persona es la persona que yo estoy contratando realmente lo es, ese número de la cédula corresponde a esa persona y si realmente estoy tratando con una persona, porque hoy hay muchos mecanismos más que antes. Antes se presentaba mucho la suplantación, porque no había mecanismos de comprobación en línea, directos, rápidos, ahí, en tiempo real, que hoy lo podemos hacer. Hay muchas prácticas, muchas buenas prácticas hoy la podemos hacer para determinar, por ejemplo, cuando hay inconsistencias en la información. En una entrevista lo puedo hacer. En una entrevista con un posible candidato, un candidato para ser contratado a la empresa, pues hoy en una sola entrevista nomás, desde mi computador, en tiempo real, podría estar verificando información de lo que me está diciendo esa persona en mi entrevista. Si yo estoy viendo, por ejemplo, cuénteme en qué empresas ha trabajado usted, tal, pues ya me lo dijo en la hoja de vida, pero puede ser que me ocultó información. Entonces yo entro allí a la página, creo que no me acuerdo el nombre ahorita, donde está reportado toda donde se le han consignado las empresas, todas las pensiones, las ARLs, todo ese tipo de cosas, y encuentro esa información y le digo, venga, pero en la hoja de vida no pusiste que trabajó en esta empresa y esta empresa le reportó allí a Seguridad Social. Cuéntame por qué no me puso eso en la hoja de vida. Puede ser que allí lo retiraron por mal comportamiento, por alguna situación, y entonces encuentro inconsistencias. Estoy dando solamente un ejemplo de tantos que puede ser. Lo que quiero decir es que hoy no hay, digamos que no hay tantos medios que no hay excusa para hacer una buena verificación, buena diligencia, ¿no? Y pues que se diga la autenticidad de documentos, ¿no? Tenemos que verificar todos esos diplomas falsificados, todos esos documentos que vemos con frecuencia, que podría ser entonces una señal de alerta, por ejemplo, en el caso de mis empleados. Y entonces, ya dijimos en debida diligencia, entonces identificar bien, verificar centrales de riesgo, que ya dijimos que eso se puede hacer fácilmente, verificar que esa información sea confiable, por supuesto, porque necesito saber si la persona, mi cliente que estoy evaluando, pues hay que establecer un nivel de confiabilidad, al menos inicial, para poder continuar el siguiente proceso, porque tengo que evaluar el impacto que me puede generar una situación de esas. A veces esto, hay que tener cuidado con esto de la verificación de antecedentes. ¿Y por qué digo yo que hay que tener cuidado? Cuando encontramos, por ejemplo, que esa persona fue condenado y pagó su pena y ya saldó la deuda con la sociedad, ¿será que lo podemos contratar? ¿Qué hacemos con una persona de ese tipo? Que diga, sí, yo fui guerrillero, yo fui lavador de activos y pagué mi pena y duré 20 años en la cárcel y aquí estoy pidiendo trabajo. ¿Qué hacemos con él? A ver, hagamos un pequeño debate. Buenas noches, no, yo realmente soy muy estricto, digamos, y me ha pasado el día de ayer y antier para un cliente, donde verificando unas bases de datos que estas personas, una de ellas ya había cumplido unas sentencias y eso. Como hablabas ahora, Manuel, en la entrevista que le hice a esta persona, cuando me manifestó que dónde se consignaba la nómina de esta empresa, pues le dije que en Bancolombia, mira, que yo tengo un problema con Bancolombia y es que tengo la cuenta bloqueada porque a mí me clonaron la tarjeta. Yo le dije, ¿cuánto está en ese proceso? Me hace unos 3 meses. Como yo manejé la seguridad de Bancolombia a nivel nacional por 3 años, pues yo conozco muy bien los esquemas y los protocolos de seguridad allí. Me llamó mucho la atención y al averiguarle los antecedentes ocurrió lo que acabas de hablar hace 3, 4 diapositivas, donde le bloquearon la cuenta porque le consignaron en una semana 180 millones de pesos y no supo justificarlos. ¿Sí? Y entonces, bueno, hizo el papeleo, todo, pues logró más o menos esclarecer y a esta persona pues quedó con este enredo. Pero el día de ayer me encuentro con una donde sí realmente tiene antecedentes, ya fueron, digamos, cerrados
pero estas bases de datos quedan con estos datos allí y yo esperé que una persona esté indiciada, si ya haya o ya haya sido condenada. Realmente no sigo proceso y notifico a las empresas para las cuales apoyo y hago por procesos de confiabilidad los motivos por los cuales si se les da un direccionamiento, porque no es sano contratar personas así ya hayan cumplido condena o esto. No sé si están de acuerdo o no. Buenas noches. Gracias. Adelante, Rubén. ¿Qué opina usted de esa situación? Por buenas prácticas, siempre diseñamos en las organizaciones en las cuales yo trabajé una política muy interna que decía que nosotros debíamos de proteger los intereses e imagen de nuestra organización siempre y que por ende nunca contrataríamos personas que hayan tenido cuentas pendientes con la ley o que hayan violado la ley. Entonces tampoco los contrataría. Ok, ¿alguien tiene, gracias, Doris, ¿alguien tiene alguna opinión al respecto? Entonces, pero ojo con una situación, porque si esa persona ya pagó su pena, se supone que no le debe figurar ya, porque entonces sería una doble condena, ¿cierto? Lo que sí hay que tener cuidado es, las empresas pueden hacer eso, pero no tener cuidado de que se abra una posibilidad de que esa persona demande a esa empresa por discriminación, porque se supone que pagó su pena y le pueda ganar una demanda a la empresa. Hay que saberlo manejar. Que si lo hago abiertamente, diciéndolo y dejando en documentos esa situación, esa persona puede obtener ese documento, esa información, irse para donde un juez y decirle, mire, yo vengo a poner una demanda para esta empresa porque me discriminó, no me aceptó y puedo comprobar que por esa razón fue que no me aceptó o me negó el derecho al trabajo o peor aún, si soy empleado, me retiraron de la organización por esa causa, por esa razón. Entonces podría abrirse una posibilidad a que esa persona demande y puede ganar una demanda, ¿verdad? Entonces habría que tener cuidado con esa información. Manuel, Sí, les adelante. decía que en mi caso había una política que era muy interna, ¿cierto? Y digamos que sobre explicando el tema, es algo que era muy confidencial y se manejaba a un nivel totalmente diferente. Las respuestas para los candidatos se hacían de una forma muy general, de gracias por su participación en el proceso. La compañía para esta oportunidad ha tomado la decisión de no continuar debido a que ya se hizo la contratación a otra persona que cumplía el perfil. Bueno, digamos una cosa muy discreta, muy profesional. También, digamos, nosotros en esa época lo basamos, si recuerdas el antiguo DAS, cuando teníamos que ir a sacar el certificado de antecedentes judiciales. El certificado salía bajo dos condiciones. Uno, en el texto decía, no tiene antecedentes penales. Dos, había otro que decía, actualmente no tiene antecedentes penales. Cuando cogíamos esos de actualmente, hacíamos una exploración más profunda y encontrábamos que esa persona o estaba en curso en una investigación o simplemente había tenido algunos problemas con la ley. Bajo estas figuras era que basábamos, entre otros criterios, la toma de decisiones. Ahora, quisiera colocar un ejemplo, Manuel, sin juzgar obviamente a las personas, porque el ser humano también hay que identificar que las conductas ilícitas no solamente vienen de la tipología de una actividad ilícita o un crimen, sino que también vienen muy desde el yo, desde el ser, desde la persona, desde su formación, desde sus procesos de crecimiento, sus valores, sus principios. Eso también hay que identificarlo, ¿no? Porque mucha gente también se equivoca por otras razones y obviamente paga, pero no es tan grave la afectación. Quisiera exponer, en estos días me llegó un video de un oficial en la ciudad de Bogotá, no sé si lo vieron, el cual lo ascendieron a una unidad especial en Bogotá y tenía 15 investigaciones abiertas por no cumplimiento de temas al interior de la institución.
Finalmente lo capturaron extorsionando a un comerciante en San Andresito con 720 millones de pesos. Entonces hay conductas que son repetitivas y lamentablemente eso le cierra las oportunidades también a las personas que hayan tenido una gestión de cambio. Ok, muchas gracias. Sí, conclusión entonces sería tener cuidado con la información para no abrir una posibilidad de que por discriminación o por negar el derecho al trabajo, por esa razón puede abrirse una investigación. Y está muy bien lo que acaba de decir, que es totalmente confidencial y tienen las precauciones del manejo de la información. Perfecto. Y porque de todas maneras las empresas también tienen el derecho de proteger su imagen, por supuesto. Entonces, sí, y se presentan todo ese tipo de situaciones. Lo que quiero decir también con eso es que en la empresa deberían tener todos esos criterios. Algunos, obviamente, manejarlo en forma confidencial o tener esos protocolos de comunicación con esa persona, de cómo determinar entonces finalmente cómo notificar un posible rechazo, no manifestando pues tal cual como fue la situación, que es, no lo estaríamos diciendo aquí porque estamos hablando de deber ser, pero sí se presenta en la práctica, ¿verdad? Ok. Muy bien, gracias por los aportes. Sigamos a ver. Entonces, por supuesto que esa información debe tener unas condiciones mínimas. Cuando estemos allá dando nuestras directrices, estableciendo los criterios exactamente, que tenga unas condiciones mínimas por lo menos para la información. Entonces, que sea adecuada, precisa, oportuna, verificada, mantenida y finalmente consultar otras fuentes, de diferentes fuentes, no casarnos solamente con unas porque puede que en otras formas de averiguar la información encuentre información más precisa, más abundante, más importante, qué sé yo. Entonces, es válido en otras fuentes averiguar. Entonces, tener los cuidados, por lo menos, de establecer esos criterios mínimos para que la verificación de esa información que estoy recibiendo sería lo correcto. Bueno, y lo mismo, tener el cuidado, pues, con la información, ¿no? Las medidas, precauciones, sobre todo el cumplimiento de las normas. Estamos hablando, por ejemplo, de la ley 1581, la protección de datos, privacidad de la información, todo ese tipo de cosas, buenas prácticas que debemos tener entonces, porque pues hay informaciones que nos confían las personas, las empresas y por supuesto hay que darle el debido cuidado porque no podemos divulgarla o en esos contextos no poder hacer un mal uso de esa información. Otras consideraciones, por ejemplo, podría ser entonces determinar esto de los montos, del manejo, cómo es los criterios de manejo de dinero en efectivo, hay que reglamentarlo, precisarlo, establecerlo y dejar los criterios claros en unos procedimientos en la organización. Todo esto de lo que es normal, qué es anormal, qué se sale del procedimiento, qué es lo que deberíamos tener presente para si sale de la normalidad, etcétera. Y entonces encontramos, pues obviamente, cosas por allí. Por ejemplo, en las ventas masivas se encuentran unas vulnerabilidades, cosas de ese tipo de situaciones que a veces no es tan fácil verificar cuando son muchos clientes. Por ejemplo, qué sé yo, un centro comercial. Sería una situación complejísima de saber quién entra a mi centro comercial, a quién le vendo, ¿no? No es tan fácil. No sé si aquí hay alguien que tenga alguna experiencia con grandes plataformas, de pronto nos pueda dar cómo hacen allí entonces para identificar, para poder hacer eso. Sería interesante, ¿no? Entonces, a veces se dificulta eso. Entonces, pero sí sé que, por ejemplo, para esos casos, cuando hay ese tipo de ventas masivas y todo ese tipo de cosas, se determinan a través, como eso quedan registros allí, al pasar por la caja registradora, pues allí quedan algunos registros, algunos identifican nuestra cédula y todo ese tipo de cosas. Y podría generarse allí entonces unos parámetros para decir esta persona compra demasiado o últimamente compra mucho, bueno, parametrizar. Y algunas herramientas debería haber por allí para poder identificar esa situación. Y de alguna manera conocerlo, poder reforzar esto, a ver si puedo identificar esas operaciones, que no es tan fácil. Por supuesto, parametrizar esas operaciones inusuales, saber determinar entonces en mi proceso, en mi organización, qué es una operación inusual,
inusual, esa que se sale también de los parámetros, y poder iniciar una averiguación mayor a ver si realmente se puede configurar como una operación sospechosa de lavado de activos, ¿verdad? Esto de los activos virtuales aún es un problema complejo. No es fácil controlar o no es fácil, además porque no está bien reglamentado, creo que ahorita en el Congreso de la República hay un proyecto de ley que están dando por ahí para tratar de reglamentar esto mejor y ver entonces cómo podemos controlar en las empresas mejor esto, porque nos asusta todavía eso, por lo menos a mí, me asusta eso de las transacciones virtuales y a través de todas esas plataformas y todo ese tipo de situaciones, pues a uno como que todavía le da como cierta desconfianza, ¿verdad? Ahora hay las criptomonedas y bueno, activos virtuales que se llaman. Habría que tener ahí una precisión, unas precauciones por lo menos, y establecer entonces las organizaciones cómo sería el manejo de esa situación en los procesos. El SAGRILAB habla de una debida diligencia intensificada, reforzada, ¿cierto? Cuando se sale de esos parámetros, cuando hay unas situaciones especiales que ameriten una investigación más profunda, más exhaustiva, entonces le dice que identifique esas condiciones a esos posibles asociados de negocio y que refuerce con mayores controles o mayores verificaciones que refuerce esa debida diligencia. Entonces, pues tiene algunas condiciones para lo cual yo tome esa decisión. Tiene de pronto algunas de estas condiciones, entonces tomaré la decisión de reforzar mi debida diligencia, lo que está diciendo, ¿verdad? Por ejemplo, esto de estos que representan mayor riesgo, los que están ubicados en países que no cooperan o las actividades o la regulación de las normas es muy débil o hay activos o se hacen actividades pagos con activos virtuales, en fin, los que hay que determinar los PEPs, por ejemplo, políticamente expuestos, o públicamente expuestos, creo que más adelante vamos a hablar un poco de eso, en fin, reforzar por esas condiciones que puedan estar allí presentes y que podemos identificar y determinemos que es necesario verificar más. Entonces, tantas que tenemos hoy, ¿verdad? Tantas centrales de riesgo que tenemos. Pues todavía he visto en mis auditorías que cuando uno pregunta por la verificación de antecedentes o debida diligencia, casi que todavía hay muchas empresas que hasta aquí llegan o hasta por acá. Y yo les digo, bueno, pero esto hace muchos años que cambió, o sea, sí, aquí me dan alguna información, pero quisiera tener más información, porque hay información que no está aquí y la tienen otros entes de control, o otras centrales de riesgo, ¿verdad? Entonces, pareciera que nos quedamos con esto básico y solamente estas y ya. Y creo, y yo digo que no es una buena verificación, no es un buen análisis de confiabilidad, porque en la práctica hemos visto que esto nos dice que no tiene nada, que todo está perfecto, y cuando hacemos una verificación más profunda encontramos cosas. Entonces el llamado a las empresas es hoy que tenemos tanta tecnología, tantas centrales de riesgo, tanta virtualidad, tanta información, que a veces todas estas inclusive son públicas. Lo que pasa es que empezar a verificar una a una, pues eso le lleva a uno mucho tiempo, pero lo podría hacer porque son públicas, ¿cierto? Por ejemplo, esta que nunca se verifica casi, muy poco lo he visto, la Contaduría General de la Nación. Y eso no me lo dice ni la Registraduría, ni la Fiscalía, ni nada de eso. ¿Qué me dice la Contaduría? Pues todos los que le podemos deber al Estado colombiano por alguna razón, por un impuesto mal liquidado hace 10 años, por un embargo, qué sé yo, por alguna situación que no necesariamente es una conducta criminal, como decía ahora, ¿sí? Pero que me pueden representar un riesgo para la organización, ¿cierto? Por ejemplo, si yo
no consulto allí esta página, por ejemplo, y hay información de que y allí está reportado ese empleado o ese cliente que le debe al Estado colombiano 500 millones de pesos, y yo le estoy vendiendo y a crédito a ese cliente unos 500 millones de pesos, adivine cuál es el riesgo ahí. Pues que esos bienes que tiene allí de pronto no le alcancen ni para pagarle al Estado, porque el Estado tiene la prioridad sobre sus bienes, dice así: primero se paga el Estado colombiano y lo que sobre para los demás. Y cuando vaya a cobrarle mi factura de 500 millones de pesos, se resulta que ya el Estado le ha rematado los bienes y me quedé yo se me perdió mi platica, porque ya no tengo cómo ir a quitarle nada, ni siquiera puedo ir, porque ya se pagó el Estado con lo que tenía ese cliente. Mire lo importante que es saber en dónde está la información y qué información me ayuda, me provee para poder hacer un buen análisis, ¿cierto? Y hoy, teniendo tanta información que es pública, que la tengo ahí presente, ¿por qué no utilizarla? Es lo que estoy queriendo decir. Entonces, profundizar en eso, ya no hay disculpa, ya no hay obstáculos. Hoy en día están las condiciones para eso. Y muchas centrales de riesgo que ustedes deben conocer más que yo de esto, ¿cierto? Y ahí están. Entonces, por donde encuentre información, la puedo. Hoy hay empresas que se dedican a esto, a proveer esa información en forma automatizada. En un clic digito yo la cédula, o digito la placa del vehículo, o digito el NIT, y en 2 minutos dan toda esa información, y además me dan un PDF resumido de lo que encontraron en estas centrales de riesgo. Eso ya es muy fácil. Entonces, reforzar la debida diligencia, no habría disculpa. Mire, todas estas que tenemos, todas estas yo las consulto cuando me piden que haga un análisis de confiabilidad, por ejemplo, para mis clientes. Entonces allí voy, y eso es un instrumento que me ayuda. No es todo. Hay que hacer otras cosas para poder reforzar esa confiabilidad. Pero este es un instrumento importante, que si no tengo la información a la mano, ¿por qué no utilizarla? Es lo que quiero decir. Bueno, entonces otra condición también que podríamos, o que dice, que establecen el CIPLAB, SARLAB, SAGRILA, lo dice allí, es que identificamos entonces a los famosos PEPs, que llamamos personas expuestas políticamente o públicamente expuestas. ¿Expuestas a qué? Esos que desempeñaron cargos en el gobierno, en las diferentes entes del Estado, qué sé yo, y puede haber sido vinculado, por ejemplo, con la corrupción, qué sé yo. Entonces, es necesario identificar a esas personas, y que posiblemente vengan a mis juntas directivas como socios, como accionistas y demás, o como miembros de la alta dirección, por ejemplo, o en cualquier cargo de la organización, podría ser. Entonces le dice: tenga cuidado con esos PEPs, no para discriminar, no para dar, sino primero haga esa verificación, y si amerita que le haga una investigación mayor o identifica alguna situación, pues entonces gestione ese riesgo, es lo que le está diciendo. En Colombia hay un decreto que nos habla de eso. Mire, aquí este decreto, para los que toman nota por ahí, van y lo consultan, y está así. Esto lo tomé de ese decreto precisamente para poder explicar. Entonces ya está determinado quiénes podrían ser PEPs en Colombia: presidente de la República, el vicepresidente, los altos consejeros, en fin, y sigue una lista infinita. Ahí está. Incluso por aquí habla de los generales de la fuerza pública, la policía, los inspectores, gobernadores, alcaldes, diputados, concejales, en fin. Casi que está ahí todos los entes del Estado, ¿no? Entonces, lo que estoy tratando de explicar es que este es un componente de ese CIPLAB, de ese SARLAB, y que ya un decreto me lo dice, que tenga cuidado con esas personas, repito, no para discriminar, no por el hecho de que, es que fue presidente, vicepresidente, o fue un general de la República, o qué sé yo, o un concejal de algún pueblo, entonces de una vez de plano lo voy a discriminar porque no. Simplemente eso es lo que dice: considerados como públicamente expuestos o políticamente expuestos, pero el hecho de estar expuesto no quiere decir que cometió algún delito o algún acto de corrupción o qué sé yo, no. Hay que averiguarlo, si lo cometió, y si puedo justificar, y si puedo tener que me advierta y me pueda tomar una decisión de mejor no negociar o no traer a mi organización a personas. Es perfecto lo que estamos hablando ahora.
pero no de plano de una vez descalificar o juzgar a alguien que posiblemente no, o negarle una posibilidad en mi empresa. No, es simplemente que esos son los considerados de esta manera por ese decreto, pero se someten pues obviamente a un proceso en la organización y si pues tomo la decisión finalmente de sí o no poder tener una relación comercial o de trabajo con esa persona. Entonces, tenemos información ahí a la mano para poder procesar y tomar buenas decisiones, lo que estoy tratando de decir. Entonces, lo que les decía también en algún momento, que estas figuras del SARLAF, CIPLAF, que sirven para lo mismo. Es más, tienen los mismos componentes en las normas. Esto es sacado precisamente de las normas, las circulares, las resoluciones que están allí de las superintendencias, donde me dicen cómo es un SARLAF, cómo es un CIPLAF y cuáles son los componentes que debe tener. Entonces, al hacer un paralelo entre estas dos, encontré que tienen los mismos componentes. Es como para reforzar lo que dije al principio, que sirven para lo mismo, con diferentes nombres. Y entonces allí le dicen a uno todo esto. Identifique, establezca, evalúe controles, haga monitoreo, establezca políticas para la prevención, en este caso del lavado de activos. Entonces, establezca directrices. ¿Quién las establece? La alta dirección, la junta directiva, la junta de socios, la asamblea general. Desde allá, desde la alta dirección, se establecen esas directrices. Entonces, ¿cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a comportar nuestra organización en todos los procesos, a todos los niveles, respecto de la prevención del lavado de activos en este caso? ¿Cierto? Entonces, ¿quién es de ese ente, ese órgano social, esa responsabilidad de establecer esas directrices generales? Y entonces nos dice que establezcamos buena comunicación. ¿Cómo nos comunicamos dentro de la organización? Establezcamos esas metodologías. ¿Cómo nos comunicamos? ¿A través de qué? No necesariamente a través de los celulares y el correo electrónico, que sí son componentes. Pero ¿cómo más nos comunicamos? ¿A través de qué? De procedimientos, de directrices, de procesos, de qué más, de comités de no sé qué, comités de reunión. ¿Cómo nos comunicamos? Establezca esas metodologías. ¿Cómo es eso? Que sea una información, una comunicación asertiva, fluida, ¿verdad? ¿Qué nos dicen también? Que entonces nombremos un oficial de cumplimiento. Ya hablamos un poco de eso. El oficial de cumplimiento y su suplente, por supuesto. Entonces también está establecido allí en el CIPLAF, en el SARLAF y en el SAGRILAF. Inclusive dan las condiciones, los requisitos mínimos que debe tener ese oficial de cumplimiento. Ahí están en las normas. Nos dicen que hagamos capacitación y nos dicen exactamente entonces cómo capacitar para aquello de que les he hablado siempre, de que el conocimiento es una de las primeras barreras de contención ante los riesgos. Si yo sé capacitar, sé advertir a mis empleados, a mis colaboradores de cómo se podría presentar una operación sospechosa de lavado de activos, por ejemplo, cómo identificarla, y además capacito sobre qué, sobre las políticas, todo lo que está establecido en la organización, hago una muy buena inducción, notifico a mis colaboradores de cómo se deben comportar o cómo está establecido en la organización que comportarnos frente a esta situación. Entonces debemos comunicar, debemos hacer capacitación, formar a las personas, porque finalmente las personas son los que a veces traemos más riesgos a la organización. Y una de esas es por falta de conocimiento, falta de competencias, falta de capacitación. A veces la mayoría de los procesos fallan. Cuando hacemos investigación de un error en la organización, de un incidente, encontramos fallas especialmente de comunicación y de capacitación. Cuando un empleado se ve en una situación de estas, en sus descargos normalmente, ¿qué dice? Yo no sabía que esa era mi responsabilidad. Eso no me lo habían dicho. Eso, pero así se lo hubieran dicho, pero si no hay trazabilidad, no hay evidencias, pues claro, cuando estamos frente a una investigación penal, ya una cosa muy compleja, pues él trata de alguna manera, es una reacción natural del ser humano buscar su defensa de alguna manera. Entonces, ¿qué dice? No, esa no estaba dentro de mis responsabilidades. Y si no estaba escrito, y si no estaba documentado,
no tengo cómo demostrar que era su responsabilidad y entonces la responsabilidad se le carga a la empresa. Pero una persona fue la que falló, pero como no estaba establecido, no estaba dicho bien, no estaba en procedimientos, no estaba en documentos, pues entonces viene esa falla y se puede presentar. Entonces nos dicen que documente cosas. Y allí nos dicen entonces que debemos documentar, tenga procedimientos. Y allí están las políticas, en fin, están el paso a paso en los procesos, están las responsabilidades, está el cómo lo debe hacer, está entonces cómo se debe evaluar esa gestión, cómo se debe hacer seguimiento a esa gestión. Todo eso estará allí en sus procedimientos, ¿verdad? Y no me dice allí entonces que identifique situaciones de riesgo. Yo digo que esto, sigo diciendo, esto es gestión, toda la gestión de riesgo, pero así lo dice, identifique situaciones de riesgo. Es decir, las condiciones, esas posibles comportamientos, acciones o cosas que se salen del parámetro normal y haga una gestión de riesgos, sería lo correcto. No solamente identifique, sino qué va a hacer con eso. Identificó, pero las acciones para prevenir, para anticiparse o para evitar lo que es lo que está haciendo, sería, ¿no? Entonces también dice lo que venimos hablando, conozca entonces también a los asociados de negocio, y aquí hablamos de las personas políticamente expuestas, empleados, conozca a sus empleados, ¿cierto? Sepa con quién negocia, y ya hemos venido hablando bastante de eso a través de la debida diligencia, como lo veníamos hablando. Y entonces, pues obviamente identifique operaciones sospechosas, que es una obligación dentro del CIPLAP, SARRAP, y dentro de esa norma legal que le aplica a esa empresa, pues identifique. Y entonces, ¿cómo identifico? Tenga claro cómo poder identificar, capacite a las personas, cómo poder identificar, establezca entonces cómo identificar situaciones de riesgo, ¿cierto? Para que estas situaciones de riesgo me conduzcan a hacer una evaluación y me digan si se configura ante una operación sospechosa que amerite ser reportada a la autoridad. Por supuesto que haga los reportes, dice todos los sistemas de gestión. Este es otro componente, haga reportes. De acuerdo a la periodicidad que le dice la resolución de su superintendencia, de superintendencia que existe en Colombia, por ejemplo, por lo menos, le dice que haga periodicidad entonces de esos reportes, cada mes, algunos cada 2 meses, otras, etcétera, diferentes formas de reportar. Y entonces, también le dice que haga seguimiento y monitoreo. Y adivine qué es el seguimiento y monitoreo. Haga entonces, evalúe cómo está funcionando su CIPLAP, su SARLAP. Evalúe entonces la eficacia con que está implementando los controles. Evalúe entonces si ha cumplido, si ha determinado objetivos, metas para el cumplimiento de esas políticas, de esas directrices generales, si realmente lo está cumpliendo en el tiempo establecido. Entonces allí viene lo que denominamos los indicadores. Entonces, pero ya me enseñaron cuando estudiaba administrador de empresas que lo que no se puede medir, no se puede controlar, no se puede mejorar. Entonces, si no tengo instrumentos de medición, de monitoreo, pues entonces no me estoy dando cuenta si esto va siendo eficaz, si finalmente estoy siendo más seguro, más confiable, mis procesos, mis acciones se están cumpliendo o no. Entonces, establezca lo que le están diciendo, establezca mediciones y haga monitoreo, auditorías internas. Para eso entonces ahorita se habla de la posibilidad de que un oficial de cumplimiento sea un externo, porque un externo puede tener menos conflicto de intereses y sería más transparente, digamos, más eficaz una auditoría externa, por ejemplo. Yo recomiendo siempre a las empresas que contraten auditorías externas, porque es que un externo tiene menos presión, tiene menos conflictos de ese tipo, es más objetivo, si se quiere, y de pronto identifica más rápidamente, porque es que a veces yo como dueño de proceso lo veo normal, se me vuelve paisaje, se me vuelve el día a día y de pronto no estoy identificando bien una condición, una situación que me pueda generar un riesgo de lavado de activos en este caso. Entonces son buenas prácticas que podemos implementar en la organización para que mi sistema realmente sea eficaz y cumpla
esa expectativa de para lo cual fue creado y que a mi organización, para mi organización, pues sea un beneficio, sea muy saludable reforzarlo, mejorarlo cada vez más. Para poderlo mejorar necesito medirlo, monitorearlo, evaluarlo. Y hay muchas formas, ahí entraríamos en otro tema mucho más amplio de generación de indicadores y todo ese tipo de cosas. Yo le establecería como mínimo unas 2 variables a mis indicadores. La medición cualitativa, la medición cuantitativa. Sí, logramos capacitar a todas las personas. Sí, pero ¿eso fue eficaz o no? Entonces, habría indicadores que me muestren que sea realmente, que me midan la eficacia de esa acción. A veces solamente creamos indicadores que miden en forma cuantitativa. Sí, se les pidió se hizo debida diligencia a todas las personas, se les pidió los documentos que están establecidos en el procedimiento X y ahí están en la carpeta. Sí, pero ¿son eficaces? ¿Fueron verificados? ¿Realmente eso me identificó cosas o no? ¿O me aportó información valiosa para procesar y tomar una buena decisión? En fin, tantas cosas, ¿verdad?, que podíamos mejorar, podemos medir para establecer buenas mediciones para poder mejorar. Hay que establecer entonces también las funciones de los órganos de control. ¿Qué dice entonces cuáles son las responsabilidades que hay en la mayoría de las normas? Están inclusive definidas cuáles son las responsabilidades de una asamblea de socios, cuál es una responsabilidad de una junta directiva, las responsabilidades del representante legal, de la gerencia, del oficial de cumplimiento, está muy claro también dicho ahí, la responsabilidad del revisor fiscal. Bueno, en fin, dice cómo establecer esas responsabilidades. Y en la empresa, ¿qué más podemos hacer entonces para establecer responsabilidades? Entonces vinculo a mis líderes de proceso, señores, en talento humano para identificar una operación sospechosa en el proceso de selección de mis empleados o en cualquier momento, también tienen responsabilidades, claro, y hay que colocarlas allí. En el proceso contable o el proceso administrativo, financiero, contable de la empresa, entonces coloco responsabilidades también. Le digo, usted me debe identificar entonces de esta manera una operación sospechosa de lavado de activos y establezco esas funciones, responsabilidades y sigo bajando. Entonces voy al que está haciendo el registro de las facturas, por ejemplo, y le digo, señor, usted si identifica esta situación, se sale de estos parámetros, entonces usted me informa, ¿vale? Y en el día a día usted está viendo toda la información, entonces identifica esta situación que le estoy diciendo como criterios, como parámetros, entonces me informa. Ese sería como el deber ser de entonces cómo establecer las funciones dentro de una organización y desde esa manera, de esas buenas prácticas, entonces generar esos buenos controles y que realmente me conduzcan a ser más seguro, más confiable y a identificar con tiempo una situación que me puede estar ocurriendo. Y ahí viene entonces lo que les he venido comentando en algún momento, la famosa cultura del reporte no punitivo. Personas que me informen con tiempo situaciones anormales que se vienen sucediendo, que a veces no se conocen, o se vuelve paisaje, o se vuelve normal esa situación, y entonces ya no lo considero como una situación que me va a generar alertas, porque ya se volvió paisaje en la organización. Ya se volvió normal entonces recibir regalos de mis proveedores. Se me volvió normal recibir regalos en diciembre, las invitaciones y todo ese tipo de cosas, y cada vez entonces ese proveedor ya va aumentando el regalo, entonces ya ahora es un no sé cuánto. Y por ahí viene, ya después ya se vuelve mandatorio prestarse para tal cosa, porque ya compró esa conciencia, compró esa voluntad de esa persona. Se presenta a veces en las organizaciones, por eso a veces se encuentran y hay que reforzar esos códigos de ética y funciones y esas advertencias que debo tener para que desde allí empiece a tratar, a administrar, como decimos allí, a hacer mitigación de ese riesgo, en este caso del lavado de activos. Ok,
Entonces aquí tenemos ya el famoso Sagrilaf, que les decía. Entonces salió la resolución, la circular, perdón, tanto 0, la 16, el 24 de diciembre del año pasado, a los regulados por la Superintendencia de Sociedades, donde les dijo que deben implementar o ser transición, si tenían un SIPLAB, SARLAB, a un SAGRILAB, y les dio un plazo inicial a 31 de mayo. Pasa lo que pasa siempre. No puedo cumplir, por favor, un aplazamiento, por favor. Listo. Entonces, la superintendencia dice, listo, les voy a dar un plazo diferente, otro plazo, a ver si hasta ahí pueden cumplir. 31 de agosto de este año. Aquí fue el año pasado, no. Perdón, de este año, disculpe. La resolución fue el 24 de diciembre del año pasado. Este es del 9 de abril de este año. Les dijo. Entonces, teniendo en cuenta sus solicitudes, 31 de agosto de este año. Vamos a ver si las siguen aplazando o si en final es ese plazo. Entonces, aquí, ¿qué se abre la posibilidad? Primero, que estas empresas vayan y adecúen su sistema o implementen este SAGRILAB que está dicho en esta resolución, para los que toman nota ahí, toman esta resolución y allí está dicho en qué consiste un SAGRILAB. Y algunos estarán pensando ya, entonces, oiga, voy a enterarme, voy a hacer un curso, voy a prepararme bien entonces y voy a hacer entonces, se me abre una posibilidad de ser oficial de cumplimiento externo y puedo prestarle servicio a varias empresas, ¿cierto? Entonces ya estará pensando, voy a tomar ese curso en Aliados Colombia, me están dando ese curso para un oficial de cumplimiento próximamente, entonces voy y hago, aquí le meto la cuñita, disculpen, pero es válido, ¿verdad? Entonces me preparo y voy a tener las competencias para ser oficial de cumplimiento, porque ya puede ser externo. Y entonces aquí se da todo ese tipo de cosas que hay que hacer. Ok. Y entonces, en conclusión, ¿qué es lo que ocurre? Hablamos de las famosas organizaciones internacionales, ¿verdad? Que de allí, especialmente de acá, sale de Gavi, sale las 40 recomendaciones y las recomendaciones allá que hablamos. Entonces, le dice a los países, señores, dentro de sus normas legales, incluya estas buenas prácticas. Inclúyala como norma para sus sujetos obligados que se llaman las empresas y las profesionales. Entonces, ¿qué hace Colombia en este caso? Pues claro, saca unas resoluciones, unos decretos, unas leyes, como llame, y le dice a estos señores, debe cumplir con esto. Y aquí intermedio está ¿quién? La OEA. ¿Quién hace cumplir todo esto, estas normas? Y entonces, ¿en la empresa qué hace? Pues genera políticas, genera procedimientos instructivos, qué sé yo, y le dice a los señores dueños de proceso, señores, a partir de ahora hay que cumplirle al Estado estas condiciones. Y sus responsabilidades son estas, lo que conversábamos hace poco. Establezca entonces esas responsabilidades, esas obligaciones dentro de la empresa. Y coge a todos sus responsables de proceso y les dice, señores, hay que cumplir con esto. Legislamos también en la empresa. Dentro de la empresa entonces legislamos también. Hacemos buenos procedimientos. Ahora es que se cumplan, ¿no? Y entonces este dueño de proceso, este director de operaciones, este director de talento humano, ¿qué hace? Pues señores, a mis funcionarios, a mis colaboradores también les digo, señores, es necesario identificar operaciones sospechosas, porque nos está diciendo que las normas, los reglamentos de la institución, de la empresa, los procedimientos, entonces debemos cumplir. Y coge a sus funcionarios, allá a sus responsables, dice, cuando identifique una situación de esta situación, entonces
debemos informarle a nuestro oficial de cumplimiento. Para que esa figura, el oficial de cumplimiento, entonces procese esa información, tome la decisión de cumplirle también, de informarle ¿a quién? A la UIA, que estaba por aquí. Y entonces cumplimos ese ciclo. Salen las recomendaciones desde el contexto internacional, vienen a los países, el país viene a la empresa, y la empresa hace lo mismo, y el dueño del proceso hace lo mismo. Finalmente, ¿quién cumple? Una persona. Una persona responsable de una acción. Y mire todo esto, entonces, ¿en dónde entonces quién debe cumplir? Una persona, ¿verdad? Así está establecido. Si tengo todo esto establecido de esa manera, tengo todos mis procedimientos, capacito a las personas, tengo las herramientas, tengo cómo procesar, seguramente no me va a pasar, o la probabilidad que me ocurra es menor, porque tengo todos mis cumplimientos, todos mis controles, mi capacitación, etcétera, mi trazabilidad reforzada, y entonces mi debida diligencia reforzada, entonces la probabilidad que me ocurra es menos. A una empresa que no hace nada, a una empresa que se da cuenta cuando ya está su cliente allá en un avión que lo lleva a la DEA como extraditable. Se da cuenta en el noticiero del mediodía, ay, ese es mi cliente, se lo llevaron. Ya no hizo nada, falló todo y ya está en un problema, ¿cierto? Ok, hagamos aquí un pequeño debate, conclusiones, aportes, preguntas, por favor. ¿Cómo vieron el módulo? ¿Cómo les parece? ¿Están retados a ser oficiales de cumplimiento? ¿Les gusta? ¿Qué podrían aportar a esto? Bueno, preguntas en general. Buenas, coronel. Muy interesante el módulo, ¿no? De lavado de activos y financiamiento del terrorismo. Por supuesto, yo estoy muy interesado en el curso de oficial de cumplimiento. Me voy a anotar en eso. Estas normas, ¿verdad? Todo lo que usted dijo, eso tiene que ver también con la delincuencia organizada internacional, donde a veces un país solo no puede y tiene que aliarse con varios países, porque la delincuencia es así, internacional. Y ya vemos como los carteles colombianos, los venezolanos, los mexicanos, todos están unidos con el fin, ¿no? de crecer su organización. Por eso que las empresas tienen que, también las empresas tienen... ¿Aló? Sí, te estoy escuchando. Ajá, entonces las empresas tienen que cerrar filas, ¿no? E inclusive yo pienso que todo eso tiene que ver desde su nacimiento como empresa, en sus actas constitutivas. ¿Aló? Sí, sí, sí. ¿Se copia? Sí, sí, sí. ¿Aló? Sí, le estamos escuchando, dale. Entonces yo pensaba que agregué la constitutiva de las empresas, parte de una cláusula especial contra la legitimación de activos y financiamiento del terrorismo. Y en su misión y visión como tal. Se le está interrumpiendo, Wilfredo. Se le está interrumpiendo, sí. Estoy entendiendo eso que, bueno, sí que hay que reforzar frente a toda esta amenaza de las organizaciones criminales internacionales. Por eso este delito es transnacional, es complejo, tiene muchas ramificaciones, tiene muchos tentáculos. Y por eso vemos entonces en las investigaciones, en los medios de comunicación, que una operación internacional contra el lavado de activos y capturan personas en diferentes países y incautan bienes en diferentes países. Es decir, los países unidos en ese solo frente en cooperación permanente para poder combatir esas bandas de criminales en todos los países. Un solo país no podría hacerlo, sería complejísimo. Entonces, precisamente la cooperación internacional que dicen las recomendaciones por acá, las 40 recomendaciones de Gavi, ¿no? Dice una de ellas por allá, esa cooperación internacional. Ok. ¿Alguien más quiere
hacer alguna pregunta, un aporte? Manuel, digamos, de una revisión general de todo lo que has expuesto, en el tema, por ejemplo, de las debidas diligencias, es preocupante que de una u otra manera el Estado, a través de diferentes programas, promueva eh, la búsqueda y verificación de antecedentes y otras cosas, y no existan relaciones muy estrechas donde se comparte información, por todo lo que esto implica, más especialmente con autoridades de ley, ¿cierto? Las bases de datos de la policía son diferentes a las de la fiscalía y estas serán diferentes a las de las unidades especiales, entre otros temas de inteligencia del ejército. Eso para hacer una verificación de antecedentes. Entonces sería importante o como una iniciativa que, digamos, ustedes y quienes tienen fuerza para llevar a cabo este tipo de programas promovieran esa coalición en relaciones, como lo dije la vez pasada, público-privadas, para poder tener la confiabilidad de información más cercana. Las consultas en bases de datos generales no son nada seguras porque puede ser que la persona está delinquiendo y nunca haya sido capturada o judicializada. Por ende, allí no se va a encontrar absolutamente nada. Entonces, el hecho de que una compañía llegue a pagarle a una empresa privada para que le genere reportes en diferentes listas, me parece que es una cosa particular que vive este país que no se debería dar porque existen autoridades que pueden ofrecer esa información, obviamente bajo las restricciones. Ese sería uno de los, de los componentes generales para hacer estos temas de debida diligencia. Ok, Rubén, gracias. Sí, sí, de acuerdo. Es decir, el hecho de solamente verificar en centrales de riesgo no sería garantía. Eso es podría ser un indicio, una información adicional. Pero claro, la mayoría de lavadores de activos no, inclusive no hacen, no firman documentos, ni hacen transacciones en bancos, ellos no son bobos, ellos no dejan su nombre, no dejan huella. Entonces puede que esté viendo yo con una persona que está en esas actividades y nunca aparezca en las bases de datos. Bases de datos aparecen cuando ya hay un juzgamiento, cuando ya hay una condena, pero ¿cuántas personas están en esa actividad que no han llegado hasta allí, verdad? Entonces, claro, esas bases de datos pues no me reflejan información, ojalá, reflejan toda información buena. Entonces tengo que hacer otras cosas, otras verificaciones, inclusive por allá utilizando otros mecanismos a veces para buscar la información, porque esto no me genera información fiable, ¿verdad? Entonces, sí, claro, todo eso debería ser. Hoy lo máximo que tenemos es algunas empresas que cogen esta información que es pública, la consolidan en un documento y se la entregan a uno, no es más. Pero eso no es garantía, para mí no es garantía. Es una información adicional que puedo tener ahí, pero realmente sí, los narcotraficantes, los lavadores de activos, especialmente los contrabandistas, ellos no son bobos, ellos no dejan huella en los documentos, ni firman documentos, ni están en las escrituras, ni están allí en las cámaras de comercio, ni nada. Para ellos no hay control de ese tipo, ellos nunca aparecen en ninguna parte. Es más, si tienen sus empresas registradas por allí, colocan al más bobito de la familia a firmar como representante legal, ¿no? Eso lo sabemos. Claro, todas esas vulnerabilidades existen, por supuesto. Ok, muy bien. Entonces, espero haberles dejado un mensaje hoy, algo seguramente, ojalá sea así, que se hayan llevado algo para su vida profesional, personal, y de pronto les sirva de apoyo allí para su operador económico autorizado, ¿no? Y bueno, para los que se consideren que les podemos servir aquí desde la capacitación para oficiales de cumplimiento, pues vamos a hacer un curso especial para eso y bueno, ahí les estaremos notificando entonces para que puedan aplicar los que quieran aplicar. Ok. Bueno, mil gracias. Bueno, Boris, adelante, si va a decir algo. No, iba a decir que estuvo el tema muy, muy interesante y
y reforzar en sentido de que esto ya es el día a día y mirar a ver entonces nos cuentas cuándo vas a hacer cuándo sale el curso, que sí vale la pena aprender toda esta clase de situaciones y podernos orientar más en lo que se está aplicando día a día. Vale, vale, Boris, ok. Bueno, entonces, bueno, si no es más, cuídense mucho, sigámonos cuidando mucho, por favor, sigámonos cuidando mucho. Estamos bastante complejo esto. Cuidémonos, cuidémonos, por favor. Un abrazo a todos y espero verlos en la próxima clase, todos sanitos, todos bien. Lo mismo, un buen fin de semana para todos, cuídense mucho. Muchas gracias, Manuel. Feliz noche, buen fin de semana, gracias.